Ser espiritual no significa dejarse engañar. Hay una concepción quizá que viene del hecho de poner la otra mejilla que comentaba Jesús, y parece que las personas espirituales tenemos que dejarnos pisar y que no pasa nada. Pero este es un entendimiento erróneo de lo que significa ser espiritual. ¿Por qué ocurre este entendimiento erróneo? Porque las personas espirituales suelen ser ingenuas. Y esto viene porque al pasarse mucho tiempo meditando, al pasarse mucho tiempo en una relación con Dios, las personas espirituales tienen menos contacto con el mundo, por decirlo así, con la calle. Y además porque en general confían en los demás. Entonces, es normal que si, por ejemplo, en tu sistema de valores no, no pueda caber el engaño, ni la manipulación, ni intentar sacar provecho de los demás, es normal que si uno vive bajo estos parámetros piense que los demás van a tener estos mismos parámetros. Y esta actitud es bastante buena, porque normalmente es así. Pero no se da en todos los casos. Entonces, la persona espiritual tiene que saber dónde vive. Y, por ejemplo, si ves la tabla de David Hawkins, el 85% de las personas calibran por debajo del nivel de 200, que se considera negativo. Esto significa que calibran en una posición de no integridad. ¿Qué significa esto? Que muchas de las personas que calibran en negativo, es decir, la mayoría, no te engañan por dos motivos. O te engañan o te podrían engañar, o no te engañan porque sienten miedo al castigo o miedo a la culpa. Entonces, no es porque salga de ellos, sino que básicamente es por el miedo a la represalia por la que no lo hace. Entonces, el trabajo espiritual nos debería fortalecer y deberíamos ser capaces de no permitir que nos engañen. Entonces, si ves a alguien que tiene intenciones de engañarte, es perfectamente lícito poner límites. De hecho, es lo correcto hacer. Porque si tú permites que alguien te engañe y la persona, digamos, le sale bien el engaño y tú lo permites a sabiendas, no estás ayudando a que esa persona rectifique su posición en el mundo. Al contrario, estás ayudando a que siga engañando, porque si le ha salido bien una vez, probablemente va a pensar que le vas a ir 2 y 3 veces. Entonces, muchas personas vienen a intentar engañar a las personas espirituales y digamos que nuestro trabajo es ponerles límites y aplicar, digamos, la fortaleza para que no se produzca, con el objeto de que la persona, primero, de que tú no te sientas mal y segundo, de que la persona rectifique su posición en la vida. ¿Qué ocurre al fortalecernos espiritualmente? Que se pierde el miedo al conflicto. Entonces, muchas personas espirituales, al ser ingenuas, también lo que ocurre es que tienen dificultades para decir que no. Y esto lo he visto muchísimo porque, como sabéis, pues al vender libros, digamos, en espacios públicos he conocido a muchísima gente y luego, bueno, todos los grupos de meditación y los grupos de, de estudio del árbol de la vida, pues he conocido un montón de personas, miles de personas. Y, y la característica de las personas espirituales es que normalmente tienen miedo al conflicto porque son muy sensibles. Entonces, cuando te fortaleces, esas personas lo que necesitan es, cuando se fortalecen espiritualmente, perder el miedo al conflicto. Entonces, no hay nada de malo, al contrario, es lo correcto decirle a alguien que no cuando te está intentando engañar. Decirle, mira, me estás intentando engañar, si no de forma directa, por lo menos que el otro sepa que está haciendo algo que no es correcto. Y entonces una de las pruebas por las que pasan las personas espirituales es precisamente no dejarse engañar y saber decir que no. Además, ¿qué ocurre? Que a medida que vas haciendo meditación vas desarrollando más la intuición. ¿Y esto qué significa? Que tú puedes saber de antemano
con mucha certeza las intenciones del otro. Pues cuando alguien viene de forma, digamos, poco ética a encontrarse contigo, tú ya sabes más o menos cuáles son sus intenciones. Y puedes, digamos, desactivar todo su proceso, todo su intento de engaño, porque cuando uno intenta engañar, digamos que es un proceso. Empieza, digamos, lanzando un anzuelo y a partir de ahí va poco a poco, va poco a poco siguiendo con su plan hasta que lo llega hasta el final. Pero si tú lo puedes, si al desarrollar la intuición, lo que puedes hacer es pararlo antes de que se desarrolle completamente. Y luego también lo que ocurre es que la fortaleza espiritual lo que hace es que otros lo perciben y no se atreven a engañarnos, porque se dan cuenta de tu fortaleza. Cuando uno es fuerte espiritualmente, lo que haces es un poco como de espejo del otro, y entonces el otro sabe que si te engaña, se está engañando a sí mismo, en el fondo. Y entonces tú le vas a hacer de espejo y le vas a reflejar eso. Entonces, mucha gente lo percibe, percibe esa fortaleza, y entonces ya ni siquiera se atreve a venir a engañarte. Por lo tanto, ¿cuál es el resumen del vídeo? Es, si eres espiritual, tienes que ser fuerte. Si eres espiritual, no puedes permitir que te engañen por dos motivos. El primero, porque te vas a sentir fatal. Y el segundo, porque no le estás haciendo ningún favor a la otra persona. Y lo tercero que ocurre es que a medida que vas haciendo trabajo espiritual, te vas fortaleciendo de tal modo que otros ya ni siquiera se atreven a proponerte nada que no sea honesto. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si quieres comenta algún momento donde has permitido que te engañen por el miedo al conflicto o porque has sido demasiado ingenuo y qué consecuencias ha tenido en ti esa posición y cómo la estás rectificando. Muchísimas gracias.